Sergio Oliva, el mito del fisicoculturismo. Sergio Oliva, conocido como el Mito, es una figura legendaria del fisicoculturismo, considerado uno de los más grandes atletas de todos los tiempos en este deporte. Nacido el 4 de julio de 1941 en La Habana, Cuba, Oliva se destacó no solo por su físico impresionante, sino también por su carisma y su capacidad para dominar el escenario de las competiciones más prestigiosas del mundo, incluyendo el MR Olympia, donde alcanzó el estatus de ícono. Esta es la historia completa de su vida, su carrera y su ascenso a la fama en el mundo del fisicoculturismo. Infancia y orígenes. Sergio Oliva nació en el seno de una familia humilde en Cuba, donde el acceso a recursos deportivos y educación era limitado. Desde temprana edad, mostró una gran habilidad para los deportes y se dedicó a diversas actividades físicas. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, pero su pasión por el deporte fue su motor para salir adelante. Aunque comenzó con el atletismo, pronto se dio cuenta de que lo suyo era el trabajo con pesas. En Cuba, las oportunidades de entrenar de manera profesional eran escasas. Sin embargo, su determinación lo llevó a entrenar con lo que tenía disponible. Como muchos jóvenes cubanos, Oliva se enlistó en el ejército cubano en su adolescencia, y fue allí donde pudo mejorar sus habilidades físicas y ganar fuerza. Durante su tiempo en el servicio militar, entrenó en el gimnasio militar, donde comenzó a esculpir su musculatura y descubrir su verdadera pasión, el fisicoculturismo. A pesar de las dificultades, Oliva perseveró y se fue forjando un camino hacia el fisicoculturismo. Después de pasar un tiempo en el ejército, decidió mudarse a los Estados Unidos para continuar su carrera en busca de mayores oportunidades. Fue en este país donde realmente comenzó a ganar reconocimiento. Mudanza a Estados Unidos y primeros pasos en el fisicoculturismo. En 1962, Oliva emigró a los Estados Unidos, un país donde su talento sería finalmente reconocido. Al principio, enfrentó muchas dificultades al estar lejos de su familia y adaptarse a una cultura completamente nueva. Sin embargo, su enfoque en el fisicoculturismo y su dedicación al entrenamiento lo mantuvieron motivado. Cuando llegó a Chicago, se unió a un gimnasio donde se entrenaba con algunos de los más destacados fisicoculturistas de la época. Fue en esta ciudad donde comenzó a forjar su camino hacia el éxito, consiguiendo su primera victoria importante en 1966 en el MR Chicago. Una competencia de fisicoculturismo que marcó el comienzo de su carrera competitiva. El verdadero punto de inflexión en su carrera se dio en 1967 cuando participó en el MR Universo, un evento que le permitió ganar más visibilidad en el circuito internacional. Este triunfo lo consolidó como una de las promesas del fisicoculturismo y a partir de ahí, su nombre comenzó a sonar más fuerte. La era dorada, ganando MR Olympia. Sergio Oliva se hizo internacionalmente famoso cuando se alistó en el MR Olympia, la competencia más prestigiosa del fisicoculturismo. En 1968, a los 27 años, ganó el MR Olympia en su primera participación, un logro impresionante para un novato. Este triunfo lo catapultó a la fama y le permitió establecerse como uno de los fisicoculturistas más importantes de la historia. Lo que hizo aún más increíble esta victoria fue que Oliva derrotó a Arnold Schwarzenegger, quien en ese momento ya era considerado el favorito para ganar. Este enfrentamiento entre Oliva y Schwarzenegger es uno de los momentos más recordados en la historia del fisicoculturismo y la victoria de Oliva se convirtió en un hito en la historia del deporte. Tras su victoria en 1968, Oliva continuó defendiendo su título en MR Olympia y ganó el campeonato de forma consecutiva en 1969, 1970 y 1971. Durante estos años, Oliva construyó un físico impresionante, con unos músculos que parecían estar esculpidos por la perfección y su tamaño y definición lo hacían destacar entre los demás competidores. Su éxito en el escenario fue el resultado de años de entrenamiento riguroso, disciplina y una genética excepcional. Oliva tenía una combinación única de masa muscular, simetría y definición que lo convertían en un contendiente imparable.
Además, su confianza en sí mismo y su presencia escénica lo hicieron aún más formidable. La rivalidad con Arnold Schwarzenegger. Uno de los aspectos más fascinantes de la carrera de Sergio Oliva fue su rivalidad con Arnold Schwarzenegger. Aunque Oliva ganó el MR Olympia en 1968, Schwarzenegger, que en ese entonces era uno de los competidores más prominentes del fisicoculturismo, no se rindió. En 1970, Oliva y Schwarzenegger se enfrentaron nuevamente en MR Olympia. Este fue un enfrentamiento que los fanáticos de la época esperaban con ansias, y la rivalidad entre ambos se volvió el tema central en el mundo del fisicoculturismo. Aunque Arnold Schwarzenegger ganó la competencia en 1970 y 1971, muchos seguidores del fisicoculturismo consideran que Oliva fue el verdadero ganador en esos años, dado su físico superior en comparación con el de Schwarzenegger. Sin embargo, el dominio de Oliva sobre el escenario y su estilo único lo convirtieron en un atleta querido por muchos, y su impacto en el deporte se mantuvo firme a lo largo de la década de 1970. El año 1972 marcó otro momento significativo en la historia de la rivalidad. Oliva decidió retirarse temporalmente de las competencias de fisicoculturismo, y Arnold tomó el control del MR Olympia por los años siguientes. A pesar de la retirada de Oliva, su legado ya estaba cimentado, y su nombre permaneció en la mente de los aficionados al deporte. Años posteriores y su retiro. Tras su retiro temporal, Oliva regresó a MR Olympia en 1975, pero la competencia había evolucionado significativamente. Durante este tiempo, el fisicoculturismo comenzó a profesionalizarse más y a cambiar su enfoque hacia los estándares de la estética y el físico. Aunque Oliva aún tenía un físico impresionante, las nuevas reglas y la evolución del deporte hicieron que su estilo no fuera tan dominante como en sus años dorados. Oliva continuó participando en competiciones hasta finales de la década de 1970. Sin embargo, su última participación significativa en MR Olympia fue en 1985, donde su lugar en el podio fue opacado por nuevos talentos que tomaban el protagonismo. Después de ese año, Oliva se retiró oficialmente de las competiciones de fisicoculturismo. Vida después del fisicoculturismo. Después de retirarse, Oliva se dedicó a diversas actividades dentro del mundo del deporte. Se convirtió en un mentor para varios jóvenes fisicoculturistas y continuó participando en eventos de exhibición, demostrando su destreza y conocimiento del deporte. Además, su carisma y personalidad lo llevaron a trabajar como entrenador personal y participar en conferencias y entrevistas, donde compartió su experiencia y su visión del fisicoculturismo. En cuanto a su vida personal, Oliva siempre fue un hombre de familia, aunque su carrera le impuso sacrificios. Estaba casado con su esposa Arlene y tenía varios hijos. A lo largo de los años, mantuvo un perfil bajo en cuanto a su vida fuera del escenario, pero siempre mostró una profunda gratitud por su éxito y por el apoyo que recibió a lo largo de su carrera. Legado y reconocimientos. El legado de Sergio Oliva en el fisicoculturismo es incuestionable. Fue un pionero en la industria y uno de los primeros en alcanzar el estatus de celebridad en el mundo del fisicoculturismo. Su físico único y su capacidad para dominar en el escenario de MR Olympia lo establecieron como uno de los más grandes fisicoculturistas de todos los tiempos. En 2004, Oliva fue incluido en el Hall of Fame del fisicoculturismo, un reconocimiento que consolidó su lugar entre las leyendas del deporte. Su nombre sigue siendo sinónimo de excelencia, y su historia continúa siendo una fuente de inspiración para muchos fisicoculturistas y atletas. Sergio Oliva dejó una huella imborrable en el mundo del fisicoculturismo, y su impacto sigue siendo relevante hoy en día. Su determinación, su ética de trabajo y su pasión por el deporte continúan siendo ejemplos para aquellos que aspiran a alcanzar la grandeza en cualquier ámbito. El mito seguirá siendo recordado como uno de los más grandes, no solo por su increíble físico, sino por su contribución al legado del fisicoculturismo. Si te gusta mi contenido, suscríbete al canal y déjame un like, me ayudas si compartís mis videos. Te espero en el próximo video.